La semana pasada se dio a conocer, ¿estamos qué hoy? ¿A 19 de abril? 19. La periodista Dianet Pérez Arriola documentó una presunta red de corrupción de Natalia Rivera, la exfuncionaria priista del gobierno de Sonora. Bueno, recientemente acaba de renunciar. Ella fue jefa de la oficina del Ejecutivo de la gobernadora Claudia Pavlovich. Recientemente, hará un mes que acaba de renunciar, que acaba de dejar su cargo, muy cercana al primer círculo de la gobernadora Claudia Pavlovich, y está siendo investigada por esta periodista que documentó una presunta red de corrupción de empresas. Y así inició la historia en Twitter. Utiliza candidata a violencia de género para ocultar posible corrupción. Demandó a Dianet Pérez, quien la documentó. El 25 de marzo dio a conocer esto. Es decir, la Fiscalía de Baja California emitió una medida cautelar para que se bajara esta información. Emite medida de protección a favor de la víctima Natalia Rivera Grijalva, por lo cual se le prohíbe realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, así como la prevista en el artículo 36, fracción 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Sonora, que prohíbe intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como cualquier integrante de su familia. Dicha medida de protección, ojo, está pues demandando, dice, o comprendiendo con ello también el hecho de retirar las publicaciones de Facebook motivo de la carpeta de investigación en que se actúa. Eso fue el 25 de marzo, lo da a conocer Dianet Pérez. Luego, el 29 de marzo, ojo, compartimos esta alerta, la Embajada de Países Bajos. Mire usted a qué nivel estaba llegando esto y nosotros en Sonora sin saber. Compartimos esta alerta de artículo 19 sobre el caso de la periodista de nacionalidad neerlandesa Dianet Pérez Arriola, directora del medio digital Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad. Si me pueden pasar el comunicado de artículo 19, por favor. Que se sepa, puso ya el 10 de abril Dianet Pérez Arriola. Que se sepa que Natalia Rivera, en su cuenta de Twitter puso, utilizó a la Fiscalía Electoral de Sonora y Baja California para intimidarme con una denuncia por haber publicado sobre la red de empresas que creó con ayuda de prestanombres acusándome de violencia de género. Tuve que bajar el material de yorechazolacorrupción.com referente a una de sus empresas, Tradis del Desierto, pero aún hay 12 más. ¿Por qué no pidió derecho de réplica, Natalia Rivera, para explicar su bonanza? ¿Será que no hay explicación? Artículo 19 ha emitido una alerta y, por desgracia, el mío no es el único caso. Pido a las autoridades electorales más criterio y objetividad. Otorgar medidas de protección con el argumento de violencia de género para tapar casos de corrupción los deja como tontos. Así escribió Dianet. Artículo 19. El 26 de marzo emite una alerta y dice: la Fiscalía Electoral de Baja California ordena remoción de contenido contra la periodista Dianet Pérez Arriola. Artículo 19 insta a todas las autoridades a no criminalizar la labor periodística y respetar los principios de la libertad de expresión. Y dice, artículo 19, rechaza el uso ilegítimo de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Sonora, en contra de la periodista Dianet Pérez Arriola, directora del medio digital Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad. El martes 23 de marzo, dice artículo 19, el máximo organismo que defienda la libertad de expresión, la periodista recibió un oficio firmado por la agente del Ministerio Público Svetlana Charles Gulman, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California. Dicho documento ordena la remoción de publicaciones referentes a Natalia Rivera, candidata de la Alianza Va por Sonora, en el portal del medio y que dicha información no vuelva a ser publicada. De otro modo, la periodista podría ser arrestada. ¿Qué es esto? Según la Fiscalía Electoral de Baja California, Pérez Arriola incurrió en un acto de violencia política contra la mujer en razón de género en términos del artículo 36, fracción 5 de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Sonora. Sin embargo, el reportaje que menciona la Fiscalía en su oficio habla sobre la probable comisión
de actos de corrupción por parte de Natalia Rivera, candidata a diputada federal plurinominal, bueno, más bien el local, quien anteriormente laboraba en el Ejecutivo sonorense, es lo que le digo, laboraba como jefa de la oficina del gobierno de Sonora de Claudia Pavlovich. En entrevista con Artículo 19, Pérez Arriola señaló que el reportaje en cuestión no aborda ninguna cuestión personal, se limita estrictamente al desempeño y honestidad de la funcionaria como servidora pública, por lo cual lo considero como una, afrenta a mi libertad de expresión. Artículo 19 señala que el acoso judicial o administrativo afecta de forma desproporcionada a las y los periodistas que realizan periodismo de investigación con líneas editoriales, críticas al poder que dan a conocer la probable comisión de actos de corrupción. Máxime cuando se trata de una ley cuya intención es restringir acciones u omisiones contrarias al libre desarrollo y desempeño de las mujeres de la vida política del país. En el informe anual 2020, Distorsión del discurso contra la realidad, artículo 19 estableció el vínculo entre coberturas y agresiones contra la prensa, donde la fuente de corrupción y política es la que registra el mayor número de agresiones, con el 43% del total, 692 de ataques registrados el año pasado. Artículo 19 celebra que el marco jurídico mexicano proteja los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo y es por ello que insta a las autoridades tanto administrativas como judiciales a obedecer la verdadera intención de dichas normas. A su vez, artículo 19 insta a todas las autoridades a no criminalizar la labor periodística y respetar los principios de la libertad de expresión como máxima publicidad, el sistema dual de protección y la máxima tolerancia al escrutinio por parte de personas con proyección pública, entre otros. Dichos principios toman mayor importancia en periodos electorales, ya que el acceso a la información, su difusión y el debate público permiten al electorado un proceso de toma de decisiones más informado y consistente. Por lo anterior, artículo 19 solicita a la Fiscalía Electoral de Baja California que analice las denuncias recibidas durante este periodo electoral a partir de los estándares más altos en la protección de la libertad de expresión y en el caso específico que se desista de la medida cautelar que ha impuesto la periodista. De igual forma, solicita al mecanismo de protección que ponga especial atención a la criminalización de las y los periodistas durante el periodo electoral, debido a que este tipo de agresiones puede implicar censura o autocensura. En el caso específico, artículo 19, le solicita asegurar los derechos a la libertad, integridad y libertad de expresión de Dianet Pérez Arriola. Y en un hecho inédito, sin precedentes, reitero, digo, todos los que hemos sido atacados en este sexenio o el anterior sexenio o en Sonora o anterior, jamás habíamos visto que el Comité de Protección a las Américas se pronunciara. Ojo. El Comité de Protección a las Américas es la máxima autoridad a nivel Latinoamérica en materia de protección a los periodistas, que tiene su sede en New York. New York tiene conocimiento, por supuesto, de muchos casos, como el de Proyecto Puente y muchos más, pero que se haya pronunciado así, nunca. Y estos son los tweets que emitió. El Comité para la Protección de las Américas expresa su preocupación por el orden de remoción de contenido del portal Yo Rechazo la Corrupción de la periodista Dianet Pérez, lo que le estoy comentando, por la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Baja California. El pasado 23 de marzo, dice el Comité para la Protección de Periodistas de las Américas, la periodista Dianet recibió un oficio de parte de la Fiscalía Electoral ordenando la remoción de contenido en el sitio Yo Rechazo la Corrupción en referencia a Natalia Rivera, candidata de la Alianza Va por Sonora. Ojo, hasta la Alianza ya está saliendo exhibida aquí. Según la Fiscalía Electoral de Baja California, la reportera Dianet cometió un acto de violencia política contra la mujer en razón de género por haber publicado artículos sobre supuestos actos de corrupción por parte de la candidata Natalia Rivera. Al Comité de Protección para los Periodistas preocupa el uso ilegítimo de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora con el fin de silenciar contenidos periodísticos. Además, como ha indicado Dianet, nunca se solicitó derecho de réplica.
En México, periodistas que investigan actos de corrupción y abusos de poder como Dianet a menudo enfrentan acoso judicial y uso ilegítimo de leyes con el fin de imponer censura. Estas prácticas afectan directamente la libertad de prensa, especialmente en tiempos electorales. Y tengo a Dianet Pérez, se supone que ahorita está también, ¿ya está Natalia Rivera también ahí? Se supone que va a estar, ¿no ha llegado Natalia? Bueno, se supone que va a estar Natalia, va a venir al estudio, se supone, o por teléfono, no sé, pero ya estaba pactada la entrevista con ella, con Natalia, para que dé también su opinión. Pero primero, a ver, Dianet, he hecho todo el contexto, he leído esta alerta de artículo 19, no se sabía este caso en Sonora, es la verdad preocupante para en materia de libertad de expresión, y por eso quisimos llamarte. Ya he leído lo que emitió también el Comité para la Protección de Periodistas de las Américas, que es ahora ya el conflicto a nivel latinoamericano, jamás se había visto. Platícanos, por favor, porque incluso hay amenazas de arrestarte por publicar, ¿qué, Dianet? ¿Qué publicaste? Una presunta red de corrupción de Natalia Rivera. Dianet, te escuchamos. Hola, buenos días, Luis Alberto. Un gusto saludarte y también a tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar y exponer el caso. Has hecho un sumario muy detallado, muy preciso. Te voy a platicar del documento. Este documento no dice en ninguna parte cuál es el contexto del asunto, cuál es el argumento de fondo que hay aquí. Entonces, a mí me parece, me llama la atención que en lugar de solicitar un derecho de réplica, donde tendría que explicar, ¿no? El derecho de réplica es explicar, a ver, no es cierto lo que estás publicando, la cosa está así, ella se va a usar esta medida de protección donde se le exime de explicar cuál es el asunto. O sea, aquí no se menciona el reportaje para nada. Lo que está muy claro son las ligas que debo bajar. Eso sí, está clarísimo. Y en efecto, como mencionabas, dice aquí, fijándose la presente medida de protección, una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días. En caso de incumplimiento de la medida de protección, se le impondrá el medio de apremio consistente en arresto hasta por 36 horas. Yo le pregunto a las autoridades electorales, ¿no era más fácil preguntarse, ¿hubiera publicado esto la periodista de tratarse de un hombre? La respuesta yo creo que es muy obvia, ¿no? La respuesta es sí. Entonces, ¿dónde está la violencia de género? Me parece muy mal que los políticos tengan la piel tan blandita y se vayan directamente a estas medidas legales, donde la verdad es que nosotros, los periodistas, casi no tenemos la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias. A mí me hubiera tocado sacar un amparo, y es un proceso largo, es un proceso costoso. Yo no tengo los medios. Por consejo de los abogados que consulté, me dicen, bueno, mira, baja la nota, preserva tu libertad y tu integridad, pero eso no quiere decir, o sea, eso se refiere a lo que ya publicamos, referente a una empresa, Tradis del Desierto, pero le descubrimos 13. Entonces vamos a seguir sacando la lista. Esperen hoy más tarde en el portal la siguiente de la serie de Natalia. También te voy a platicar también rápidamente sobre la Fiscalía Electoral. Me dicen que Daniel Núñez Santos, fiscal electoral de Sonora, se le identifica como un personaje, por algunos, afín al PRI. Yo no tengo la posibilidad de comprobar esto, no lo puedo asegurar, pero sí te puedo platicar quién es el fiscal electoral en Baja California. Es Carlos Barbosa Castillo, diputado local por el PRI del 2007 al 2013. En el 2015 participa en una marcha para exigir la liberación de Jorge Jangrón, este personaje oscuro que ahora es el candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario, detenido en aquel tiempo por el ejército con decenas de armas. En el 2016 es aspirante a la alcaldía de Tijuana por el PRI. Es coordinador en ese mismo proceso de la candidata priista Laura Torres Ramírez a la alcaldía de Playas de Rosarito. Y en el 2018 es el coordinador estatal de la campaña de José Antonio Meade. Entonces, pues hagan sus conclusiones. ¿Por qué le facilitan todo esto a Natalia? Pues yo creo que es obvio. Por los nexos con el PRI. Vaya. Así es.
A ver, pero platícanos, por favor, qué es lo delicado del fondo. Entonces, Janet, tú encontraste, para que los sonorenses sepan frente a qué estamos, insisto, tú encontraste 13 empresas, pero tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Sí me permites, Janet? Sí, claro. Estoy hablando con Janet Pérez, ojo, quien está denunciando intimidación, está denunciando un ataque a la libertad de expresión. El Comité para la Protección de los Periodistas, artículo 19, quienes, ojo, están admitiendo alertas. Es algo inédito, en verdad, lo que está ocurriendo. Voy a hablar con ella para que me diga qué encontró de Natalia Rivera, ex jefa de la oficina del Ejecutivo del Gobierno de Sonora con Claudia Pavlovich y hoy candidata a diputada plurinominal. ¿Frente a qué estamos? Se supone que Natalia Rivera iba a venir, no sé si esté ahí o si no, pues por teléfono, pero supone, obvio, la contactamos para que diera su réplica. Voy a presentarle también lo que encontró Proyecto Puente con Priscila Cárdenas y voy a hablar con María Elena Carrera. ¿Por qué? Porque obvio, estamos a favor de las causas y somos un medio que apoya mucho a las mujeres en las marchas, en debates, en todo, pero se está argumentando violencia de género. Quiero que nos expliquen dónde está la violencia de género. A lo mejor es algo que no estamos viendo nosotros. Y a Dianet están amenazando incluso de arrestarla por haber publicado esta información. Volvemos. De la mañana con 24 minutos. Sí, me confirman que ahí está Natalia afuera, que Natalia Rivera, perdón, está aquí afuera y ahorita va a llegar a dar su réplica. Me dices, estoy hablando con Dianet Pérez, para los que van llegando, Dianet Pérez Arriola. Ella es directora de Yo Rechazo la Corrupción.com. Ella fue forzada a bajar su trabajo de investigación que hizo, en el que documenta una red de presunta corrupción, una red de 13 empresas, dice que le encontró a Natalia Rivera y que documentó, publicó. Natalia Rivera va, la demanda a la Fiscalía Electoral de Baja California. La Fiscalía de Baja California vio violencia de género y ordenan que bajen el material. Entonces veremos por qué y frente a qué estamos aduciendo, justificando violencia política. Me decías, Dianet Pérez, adelante por favor, que así nos dijiste textualmente, Travis del Desierto solo es una empresa, le descubrimos 13 empresas a Natalia Rivera, esperen la serie. ¿A qué te refieres? A ver, cuéntanos de lo que descubriste y por lo que está siendo demandada. Bueno, así es, empezamos con este tip que nos pasan sobre Travis del Desierto, donde esa empresa se forma recientemente, apenas el año pasado, con la ayuda del exsecretario particular de Natalia Rivera, junto con su primo hermano, y así algo que quiero recalcar y que es muy importante, estos reportajes los hemos hecho con datos del Registro Público de Comercio. Yo no estoy inventando nada, yo no quiero golpear a nadie ni le estoy levantando falsos a nadie. Yo tengo muchos años de periodista, yo no acabo de empezar, no me prestaría nunca a armar un caso sin fundamentos. Entonces, encontramos estas empresas, empezamos a seguir la ruta del dinero. No quiero hablar mucho porque, como te digo, vamos a sacar esto. No quiero prevenirla, pero viene la explicación de todas estas empresas que encontramos en la serie que vamos a retomar, que retomamos hoy. Lo más seguro es que me notifiquen otra vez una medida de protección y bueno, pasará lo mismo. Yo bajaré el material, pasará un tiempo y seguimos con la que sigue, porque no es justo que se escuden en el pretexto de la equidad de género, de la violencia política en razón de género, para tapar un caso así. Mejor que nos explique Natalia Rivera por qué hace esa empresa, de dónde saca el dinero. Ya le contamos su salario, se lo juntamos, el de su secretario particular también, y pues no les alcanza para tener todos estos insumos, todos estos bienes que conforman esta sola empresa. ¿Desde cuándo las hicieron estas empresas? De las 13 empresas, 12 fueron en el periodo en que ella trabajó con Claudia Pavlovich, del 2016 al 2020. Del 2016 al 2020. ¿Y la otra, la número 13? Esa fue, no sé si antes o después, tengo que revisar los documentos. Hemos escogido pues las más representativas, digamos, para empezar con la serie, donde hay más conexión, donde los personajes que participan
están directamente ligados a ella. Y bueno, ya verán el primero ahora alrededor del mediodía. ¿En dónde vas a publicar para estar atentos? En mi portal, en yo rechazo la corrupción.com. Pero dices, estás bajo medida cautelar, te van a volver a exigir la fiscalía. La verdad, a mí también nunca estamos asistiendo a cosas inéditas, había ocurrido esto, y que lo bajes, es decir, y te están amenazando que si no lo bajes te pueden arrestar, Janet. Así es, y si te fijas en el periodo de tiempo que dan, pues esto a gusto la deja sin molestias el resto de la campaña política. Entonces coinciden estos tiempos. Y yo le preguntaba al fiscal electoral de Baja California por qué habían emitido esta medida. Y ellos dicen, bueno, es que cuando tenemos un reporte decidimos intervenir y con eso paramos la situación y se protege tanto a la denunciada como a la denunciante. Y yo le pregunto, y no tengo respuesta, ¿cómo me protege a mí esta medida de protección? Yo tuve una consecuencia, a mí me silenciaron. ¿Cuál es la consecuencia para Natalia Rivera? Yo no veo que ella tenga ninguna consecuencia. ¿Cómo me está defendiendo esto a mí? Y de ahí viene el apoyo que estoy teniendo por artículo 19, por el Comité de Protección a Periodistas, por colegas, por CIMAC en México, porque es absurdo. O sea, ¿por qué irse a una medida legal cuando si hay una explicación pudiera haber sido tan sencillo? Janet, ¿y te han amenazado? Es decir, aparte de esto, que ¿lo consideras un ataque esto a la libertad de expresión? Sí, por supuesto. Esto trata de silenciar mi derecho a la libertad de expresión. Es un ejercicio de mi derecho y cuando se afecta una medida legal al derecho de un tercero, yo creo que las autoridades electorales deberían de ser más cautelosas y poner un poco más de criterio y solicitar más información a las partes para conocer el contexto. Uh-huh. ¿Te han amenazado? No, hasta ahora esta medida de protección es lo único que me ha llegado, me cayó de sorpresa. Uno no se espera ver a una agente del Ministerio Público con 2 agentes municipales afuera de su casa. Me explicó la licenciada que lo firma en qué consistía, me lo entrega y adiós, ¿no? Entonces ahí empiezo yo a ver cómo me puedo defender, qué es lo que se puede hacer, a qué instancias puedo recurrir para saber si esto tiene un fundamento o no, y si no lo tiene, que haya consecuencias también. O sea, esto no se sabía en Sonora, esto lo publicamos la primera parte a finales de febrero. No, sí se supo, pero bueno, Natalia no quiso dar una explicación, pero esto se agudizó cuando te censuran a ti. Eso es lo que vino a levantar las alarmas y alertas de los organismos nacionales que pidieron también, ojo en esto, nos pidieron ese apoyo porque sí dijimos, a ver, ¿pero cómo? Es decir, pero a ver, Janet, entonces, no te han amenazado, pero me preocupa que el personaje que mencionaste, que es cercano a Han Ron, ¿dices a Jorge Han Ron? Sí, bueno, es un priista de hueso colorado, ¿no? Uy, uy, uy. Ahora pues Han no pudo ser candidato, ¿no? Porque el Partido Acción Nacional se opuso por los antecedentes negros del personaje en cuestión y se fue por el PES. Entonces, muchos priistas están apoyando a Hank, unos abiertamente, otros no. Pero bueno, él participó en una marcha para exigir su liberación después de que lo detuvo el ejército con armas, o sea, a este nivel, ¿no? De apoyo. El fiscal electoral de Baja California es amigo de Jorge Han, entonces. Pues es su fan, digamos, Su fan. Seguidor. Ahí viene el vínculo. Y Barbosa, ¿no? Se apellida Barbosa, dices. Carlos sí, Barbosa. Carlos Barbosa Castillo. Hay entonces un vínculo priista hacia Sonora. Por eso, es decir, es lo que deduces. Que de ahí pudo haber venido. Sí, que la funcionaria le pudo haber pedido el favor de priista a priista. ¿Qué va a pasar, Janet? Entonces, porque sí es importante tu testimonio. ¿Vas a seguir publicando entonces? Dices, ¿tienes contabilizado, por ejemplo, quién más está? Bueno, me dices, es un primo de Natalia.
es sobrino, ¿verdad? El secretario particular, ahorita veremos qué dice ella. ¿Cuánto han ganado? ¿Hay una red de corrupciones? ¿Hay una red de funcionarios que está vinculado con ella? ¿Qué más información tienes? Bueno, sí, por ejemplo, te puedo decir que tres de las empresas que encontramos, aparte de la transportista, se llama Ademes Mexicanos Especializados, otra se llama Mantenimiento en Industrial del Norte, KOP, otra se llama Castlo Mantenimiento Industrial, y ahí hay movimientos millonarios. Por ejemplo, aquí hay movimientos de más de 5 millones de pesos a las cuentas de el primo, Cristian Humberto Grijalva. Uh-huh. Y aquí también participa Walter Avilés García, su exsecretario particular, y pues las demás ya las iremos sacando, ¿no? No quiero dar muchos datos porque capaz de que me llega antes la medida de protección que lo que yo pueda publicar. Entonces, dijeron los abogados, hay de dos sopas. O te la pasas tú sacando amparos y entonces tú eres la que está ocupada con la cuestión legal, o bajas las notas, sacas otras y ella tendrá que estar ocupada con la notificación de medidas de protección. Pero yo creo que le ha resultado contraproducente. Yo creo que estaba muy enojada por lo que publicamos y se ha extralimitado en las medidas que ha tomado, porque yo creo que después de todo el escándalo que se ha hecho respecto a esta medida de protección, el argumento que da, la amenaza de cárcel, de arresto, yo creo que ya no lo haría. Yo creo que le sale mejor pedir derecho de réplica que arriesgarse a todas las críticas que están recibiendo tanto ella como la Fiscalía Electoral por haber puesto en marcha este mecanismo. Increíble. Dianet, se queda el espacio abierto, por supuesto. Dianet, cuídate mucho, qué bueno que traes abogado. Esperemos en verdad que esto no pase a mayores y que síguenos informando, tuiteando, por favor. Entiendo lo que es hacer ese tipo de periodismo, entiendo a quién te estás enfrentando y a qué te estás enfrentando, y te pido pues que te cuides mucho como colega. Por eso, la verdad, hay mucha preocupación a nivel del centro ya esto, y a nivel Latinoamérica. Yo jamás había visto esta situación, en verdad. A ver, yo te pregunto, ella dice violencia de género. ¿Tú la tocaste en su condición de mujer? ¿Escribiste algo sobre mujer de ella? ¿La agrediste en algo que ella puso esta medida cautelar? Te pregunto porque le voy a preguntar también a ella. ¿Dónde está la violencia de género que tú pusiste? Pues eso quisiera saber yo, porque la verdad que yo, como te dije al principio, me hice la pregunta, a ver, ¿hubiera escrito esto exactamente igual si hubiera sido hombre el personaje en cuestión? Yo digo que sí, sin duda. Entonces su condición de mujer no sé dónde está, pero aquí en el documento dice que se me prohíbe realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, de acuerdo a la ley en Sonora. Se prohíbe intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Yo a su familia personalmente no la he tocado, toco a su primo porque tiene ahí la mano metida en la empresa. Esto no es lo mismo un ataque familiar personal que basarse en datos oficiales donde consta una participación ahí sospechosa al menos. Claro. ¿Tienes documentado cuánto han ganado, por último? No he sacado los datos de lo económico, porque como vamos de una por una, no hemos sacado el total, ¿no? Pero ahí en lo que vamos a publicar hoy vienen los nombres de todas estas empresas. Bien, pues te agradezco mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa no nos dejes de decir, por favor, Dianet. Aquí se queda el espacio abierto para cualquier aclaración. Dianet Pérez. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis. Usted nos puede ver a cualquier hora desde las 6:30 de la mañana en YouTube como Proyecto Puente, en su casa, en su oficina, en su pantalla plana, en su computadora, en su tablet como Proyecto Puente. Priscila Cárdenas de Proyecto Puente. ¿Qué fue lo que encontramos, Priscila? Sí existe esta sociedad de